Yo soy Lourdes Álvarez, tengo el especial encargo de moderar este evento público, pero no estoy sola. Me acompañan como panelistas Piero Gessi y Gabriel Natividad, a quien les doy la bienvenida y les agradezco por estar aquí. Vamos a tener una presentación a cargo del Ministerio de la Producción que compartirá su visión, el esfuerzo que viene desarrollando y también la batería de intervenciones para promover y apuntalar crecimientos de productividad. Para esto me acompaña Sergio Rodríguez, que es director ejecutivo del Instituto Tecnológico de la Producción, organismo público adscrito al PRODUCE y brazo clave del PRODUCE para gerenciar la red de CITES a nivel nacional. Antes de empezar, quiero agradecer y quiero felicitar al CIES por sus 30 años. Estoy segura ha sido una ardua labor, un trabajo constante, una múltiple coordinación con el sector público, el sector privado, la academia, en tratar de organizar una agenda común de interés público y que nos ayude muchísimo a apuntalar las variables que nos permiten transitar hacia el desarrollo sostenido y sostenible. Gracias, CIES. Les voy a pedir un fuerte aplauso para el CIES por sus 30 años. ¡Felicidades! Lo que nos convoca hoy en este evento es el desarrollo productivo. Cuando pensamos en desarrollo productivo, es indesligable pensar en la variable de crecimiento de largo plazo que es la productividad. La productividad, de acuerdo a múltiples teorías de la organización industrial y la teoría económica, tiene muchísimo que ver y tiene una profunda relación con las teorías de crecimiento económico a través del uso eficiente de los recursos productivos. Cuando pensamos en productividad, algunos pensaremos en infraestructura productiva de calidad, otros pensaremos en acceso y uso del financiamiento, otros pensaremos en inversión en I+D, en innovación, en calidad. Algunos otros pensaremos en un análisis a nivel de unidad productiva, a nivel de firma y sus relaciones microeconómicas dentro del mercado. Otros imaginaremos el caso del mercado dentro de la competencia, que evidencia a la firma especializarse. Es allí donde surgen las externalidades, donde surgen las fallas de mercado y donde nace la intervención pública, en donde nacen las intervenciones, en donde se justifica de alguna manera la probabilidad de intervención del Estado. Así nacen nuestras políticas públicas. Otros pensaremos de forma más macroeconómica en relaciones de valor agregado y relaciones de valor tiradas al uso de los factores productivos. Algunos en fortalecimiento de capacidades de nuestros trabajadores, en gestión empresarial, en gestión de la calidad. Y algunos otros modelaremos productividad de una forma exógena. Todas estas aseveraciones y afirmaciones son correctas cuando pensamos en productividad. Así de grande es la productividad, así de multidimensional y así de compleja es su medición. Vamos a empezar con Sergio Rodríguez. Te invito, Sergio, por favor, a compartir la presentación. Bueno, muchas gracias, Lourdes. Muchas gracias al CIES por la invitación y por la oportunidad de representar al Ministerio de la Producción hoy día. Esto es un encargo especial de la ministra Rocío Barrios y del viceministro José Salardi, que lamentablemente por temas de agenda y de viaje, de hecho, no han podido estar con ustedes. Sin embargo, me han encargado darles de manera muy breve, muy rápida, un poco la visión del sector producción, justamente sobre lo que comentaba Lourdes, ¿no? Las políticas de desarrollo productivo que buscan pegarle a la productividad y desarrollar capacidades, ¿no?, en los sectores productivos, justamente para poder sostener un crecimiento. Ahora, yo como director del ITP, ¿no?, que es la red de CITES, lo que voy a hacer es presentarles un poco el marco conceptual de qué es un CITE, por qué trabaja un CITE, qué hace un CITE, cómo lo hace, porque creo que esto nos da una aproximación interesante a la caracterización del problema de la productividad en el país, o el problema del desarrollo productivo, y porque también esta solución, que son los CITES, le pegan a varias dimensiones de este problema, ¿no? Por un lado, y obviamente, es la innovación, ¿no? El CITE es Centro de Innovación Productiva, la innovación, el conocimiento, la tecnología, la necesidad de cerrar brechas tecnológicas en las unidades productivas es obviamente su principal función y esa es la principal dimensión con la que trabajamos. Sin embargo, el CITE es mucho más que eso, ¿no? En realidad el CITE es un articulador, ¿no?, productivo, es un articulador del ecosistema productivo. Y esto también es una dimensión necesaria y fundamental para que el ecosistema funcione. Pero no solo eso, yo creo que hay un concepto que seguramente ahora vamos a desarrollar un poco más, que es el de la inclusión productiva, ¿no? El CITE trabaja con pequeños productores, pequeñas empresas, para poder llevarlas a una cadena de valor moderna, a una cadena de valor formal, que pueda generar crecimiento sostenible. Entonces,
el CITES es importante, digamos, el concepto de CITES es importante y por eso es que vamos a centrar un poco la discusión en eso. Bueno, lo primero que les muestro es 3 figuras estilizadas, en realidad, que comparan el desempeño en 3 indicadores económicos en 3 sectores, ¿no? El sector agroexportador, el sector forestal y el sector acuícola. Comparamos cómo ha sido la performance de Perú y Chile en los últimos años. Esto simplemente para tener un benchmark, ¿no? Claramente vemos que el único sector, la única cadena donde se ha desarrollado, digamos, el Perú y donde ha cerrado brechas con respecto a nuestro país vecino, es en el sector agroexportador. Pero ¿qué pasa con el sector forestal y el sector acuícola? Que si bien tienen potencialidades o ventajas naturales similares o aún mejores que las del sector agroexportador, no se ha podido desarrollar. Hay múltiples respuestas, ¿no? Pero en realidad, por un lado está la intervención pública, ¿no? La intervención del Estado, que en el tema de agroexportación ha tenido un vuelo muy importante, ¿no? Hablando de los proyectos de irrigación, hablando de la ley de promoción agraria, hablando de el SENASA como autoridad sanitaria que ha funcionado, ¿no? Todos estos elementos sumados a las condiciones naturales que ya dijimos, ¿no? Las condiciones del campo, del clima, las grandes extensiones para hacer agricultura moderna, digamos, en la costa peruana, y además, digamos, la inversión privada, ¿no? Todo esto ha generado un campo fértil para que se dé inversión privada y para que se desarrolle el sector. Entonces, todo eso son las condiciones que se han generado para que el sector crezca. Esto no está ocurriendo todavía de manera, digamos, a escala, ¿no? Con los otros 2 sectores. Sin embargo, creemos que justamente por esas condiciones naturales, ¿no? Por la posibilidad de generar escala, ¿no? A nivel productivo, por la posibilidad de generar mucho empleo, sobre todo en zonas del Perú donde no hay desarrollo, donde históricamente se ha crecido de espaldas a estas zonas, el sector forestal y el sector acuícola son grandes potenciales para el desarrollo del país. Entonces, aquí no se han cerrado brechas, más bien se han ampliado, ¿no? El país vecino ha logrado crecer, ha logrado desarrollar conocimiento, ha logrado desarrollar producción, y esto genera una gran diferencia todavía con lo que tenemos en el país. La pregunta es, ¿qué hacer? ¿No? La pregunta es, ¿qué hacer? Está claro que hay un potencial no utilizado, que es el que ya mencioné. En el caso forestal, la aptitud forestal del país es impresionante, ¿no? Más del 80% del territorio tiene aptitud forestal. Hay una cantidad de especies nativas, más de 3.000, que todavía tienen mucho por descubrir, ¿no? Hay agua, suelo, sol, ¿no? Todavía energía barata, ¿no? Entonces, y además existe la posibilidad de generar mucho empleo y mucho movimiento económico a través de este sector. ¿Cómo así podemos aprovecharlo? ¿No? Un poco siguiendo el modelo de lo que ha pasado en la agroexportación, sí, puede ser, pero la gran diferencia es que, como decía, los territorios donde están ubicados, digamos, las zonas forestales, están alejadas, ¿no? Tienen poca accesibilidad, ¿no? Entonces esto genera un problema. Sin embargo, hay todavía mucho por hacer, no solamente en términos de accesibilidad, sino también en términos de gobernanza pública, por ejemplo, en términos de regulación, pero también en términos de innovación y conocimiento, que es un poco lo que nos lleva hoy día a la discusión. Igual en el sector acuícola, ¿no? Hay un potencial impresionante, ¿no? Extensiones, espejos de agua, ¿no? La Amazonía es todo un mundo por descubrir, especies nativas, ¿no? Y también una posibilidad de generar empleo y tracción económica. Sin embargo, todavía no está aprovechado. En el caso de la agroexportación, ahí el problema no es que no se ha desarrollado, sino el problema es que no ha habido inclusión, ¿no? O sea, si comparamos el desarrollo de costa, sierra y selva, claramente hay una diferencia notable, y es porque justamente estos pequeños productores no han podido ser incluidos de manera general en la cadena de valor, ¿no? Entonces, ¿qué hacer? Hay un conjunto de problemas, ¿no? Problemas de escala, problemas de inclusión productiva, problemas de conocimiento, problemas de gobernanza pública, de regulación. Ante todo esto, nosotros proponemos y estamos desarrollando este programa, esta intervención pública, es la red de CITES, ¿no? Es un programa que existe desde el 2000, o antes del 2000, 99, 98, y que si bien existió por 20 años casi de manera interesante, ¿no? Tuvieron sus resultados, recién en el 2015 y el 2016 tuvieron un escalamiento importante que apuntaban a que tenga una significancia nacional, ¿no? Realmente un despliegue nacional, ¿no? Y de hecho aquí el exministro Gessi tuvo mucho que ver. Entonces, la red de CITES hoy día es una red todavía en construcción, todavía en consolidación, pero que empuja un objetivo importante, ¿no? Y son los que voy a mostrarles acá, que tienen que ver con todo lo que he dicho previamente. Lo primero y lo más importante, ¿no? Es lograr esta inclusión productiva, insertar a pequeñas unidades productivas, a pequeñas empresas en cadenas de valor
formal, modernas, tecnológicas, ¿no? Amplias, etc. Además, también busca introducir a estas unidades productivas en la innovación. La innovación es algo bastante usado, digamos, es un término que hoy día se usa mucho, pero realmente la innovación es un proceso muy complejo, es un proceso muy difícil de absorber, ¿no? Y es porque tiene que ver con la idiosincrasia, con la forma de organizarse, la forma de pensar, la ambición que tienen los empresarios, y eso es algo que no se cambia de la noche a la mañana. Es un proceso largo, complejo, y por eso es que los CITES, que son una intervención que está en el campo, que está trabajando con el productor y con el empresario en el día a día, y que genera relaciones de largo plazo con estos productores, puede apuntar a cambiar esa idiosincrasia, puede apuntar a enseñarle a las pequeñas unidades productivas qué es innovar y cómo se debe innovar. Entonces, este es otro concepto y otro objetivo importantísimo de la red de CITES, ¿no? Además, está, bueno, el tema de los grandes desafíos tecnológicos en los sectores productivos, ¿no? No solamente hablamos de insertar a los pequeños en las cadenas de valor a través de calidad, no solamente hablamos de enseñarles a innovar, sino hablamos también de generar conocimiento que transforme la cadena productiva, que genere ventajas competitivas fundamentales, ¿no? Entonces, la red de CITES también apunta y empuja este tipo de acciones. Finalmente, un tema no menor es que para poder generar este desarrollo de innovación se necesitan servicios, se necesita un mercado de proveedores tecnológicos, de laboratorios, de organismos de evaluación de la conformidad, de plantas de procesamiento, plantas de maquila, y esto en el Perú no existe, o existe de manera muy fragmentada, muy débil, ¿no? Muy invisible. Entonces, los CITES de alguna manera también buscan activar ese mercado privado, porque es un mercado privado, a través de un primer impulso, ¿no? Una primera intervención que active la demanda y que pueda después tener negocios privados. Entonces, ahí también estamos, porque efectivamente falta mucho por hacer. Si resumimos esos 4 objetivos en 4 palabras, digamos, en 4 frases clave, yo las resumiría así, ¿no? Lo primero es calidad, ¿no? En el sentido amplio de la palabra. Los CITES buscan que las unidades productivas tengan calidad, ¿no? Cumplan estándares, inocuidad, sanidad, gestión, obviamente, y que puedan insertarse a través de estos estándares en las cadenas de valor. Además, buscan introducirlos en la innovación, ¿no? Ya que hablamos de innovación también en el amplio espectro, ¿no? En toda la cadena, ¿no? Hablamos no solamente de valor agregado, diferenciación para los productos, sino hablamos de aprovechar, por ejemplo, los subproductos, economía circular. Y también hablamos del desarrollo de proveedores tecnológicos, ¿no? De proveedores que brinden servicios de innovación, servicios de I+D, servicios de alto contenido de conocimiento hacia la cadena de valor. Otra cosa es el cambio tecnológico, ¿no? Esto que decía de la gran transformación tecnológica, este también es un objetivo de los CITES, y el mercado de servicios, que también ya lo comenté. Entonces, si nosotros alineamos un poco todos estos grandes objetivos a lo que hacen, digamos, efectivamente los CITES, pues tenemos una respuesta en los tipos de servicios, ¿no? La calidad a las unidades productivas se logra a través de la asistencia técnica, ¿no? La asistencia técnica es conocer al productor, estar con él, hacer un diagnóstico empresarial, un diagnóstico tecnológico, acompañarlo por varios meses a que cambie, que se transforme, que mejore su cuello de botella, que cumpla los estándares, ¿no? Y eso se hace a través de esta relación directa. Además, el desarrollo o la innovación se logra a través de este desarrollo de productos, ¿no? Los CITES hacen mucho desarrollo de productos. Le demuestran al productor, al empresario, que se puede innovar y le demuestran que esa innovación puede tener un mercado. Ahora, con algunos ejemplos vamos a entender un poco mejor. El cambio tecnológico también lo impulsan los CITES a través de los proyectos de I+D+I, ¿no? O sea, no solamente hay que darle servicios, hay que hacer pequeñas innovaciones, sino también hay que buscar la transformación tecnológica a través de los proyectos de investigación. Y finalmente, los servicios de soporte productivo, que son poner a disposición de las empresas plantas piloto para hacer estos pequeños lotes, estos lotes iniciales, de los primeros prototipos, una maquila, digamos, una incubación piloto por unos meses o un año, ¿no? Digamos, es parte también de dar ese impulso inicial. Más aún cuando es difícil para el productor, para el empresario, acceder a créditos para implementar plantas o digamos, comprar maquinaria de buenas a primeras sin todavía haber validado el mercado, ¿no? El CITES de alguna manera le reduce el riesgo al innovador o al productor para poder lograr este trance. Y asimismo los laboratorios, ¿no? Laboratorios de ensayos, ¿no? De calibración, también son un factor importante que hoy día hay todavía mucha necesidad y mucha brecha, y es por eso que los CITES también apuntalan este tema de los laboratorios. Si analizamos cada uno de los temas, vemos que en términos de calidad e innovación el servicio va directamente a la unidad productiva, ¿no? En el caso del cambio tecnológico, de los servicios de I+D+I, hablamos de cambiar la cadena, cambiar el sector. Y finalmente, en el mercado de servicios apuntamos a activar un ecosistema de servicios en el territorio. Estos son algunos de los indicadores o de los temas que impactan estos servicios, ¿no? Productividad, inserción a mercados, nuevos productos, nuevos mercados, competitividad, diversificación productiva, etc.
En resumen, los CITES buscan ayudar a estas pequeñas empresas a dar el salto de calidad, ¿no? A dar el salto de modernidad, lograr insertarse a través del conocimiento, a través de innovación. Entonces, tenemos a pequeños productores, tenemos un sector tradicional, ¿no? Que no usa tecnología, que no usa buenas prácticas, que no usa, digamos, los últimos avances o los últimos métodos, ¿no? Y tenemos, obviamente, un sector formal, moderno, grande, tractor, donde estos pequeños productores tienen que tratar de insertarse a través de este salto de calidad, ¿no? Y para eso, nuestro enfoque es de política industrial moderna, y eso es un concepto que creo que ahora seguramente Piero va a comentar, pero es un concepto que cambia un poco el paradigma anterior, ¿no? Donde hablábamos de sectores primarios, los sectores industriales, los sectores de valor agregado. Hablamos nosotros ahora de sectores tradicionales, sin tecnología, versus sectores modernos, sectores con tecnología, ¿no? Ese concepto, ¿no? De tradicional versus tecnológico o primario versus industrial es un concepto clave en este punto porque porque nos permite aprovechar nuestras potencialidades como país, ¿no? Recursos naturales, y a la vez nos permite entender que un sector basado en recursos naturales también puede ser un sector muy moderno, ¿no? Y lo tenemos justamente como ejemplo en la agroexportación, ¿no? Que son pues, fábricas modernas, totalmente automatizadas, con ingenieros de muy alto nivel que desarrollan justamente productividad muy alta, ¿no? Entonces, para entender este concepto es que nosotros como CITES actuamos a través de toda la cadena de valor, o toda la cadena productiva, ¿no? No solamente en el punto que le toca producir, que es la transformación. Sí, ok, ese es nuestro punto principal, ese es nuestro eslabón principal. Tenemos que ser capaces de movilizarnos en toda la cadena, no solamente horizontalmente, sino también verticalmente, los servicios, ¿no? Que se generan alrededor, los productos o los temas necesarios para que la cadena avance, ¿no? Si hablamos de una cadena agroexportadora o agrícola, estamos hablando de maquinaria agrícola, estamos hablando de semillas, estamos hablando de fertilizantes, ¿no? Y así tenemos que ser capaces de movilizarnos a través de toda esta cadena, generar proyectos, generar innovación, generar iniciativas, ¿no? Y generar servicios también para que los eslabones se completen. Entonces, este concepto de cadena es un concepto creo que clave para entender que tenemos que trabajar de manera coordinada, ¿no? Y aquí entra también otro concepto, que es la coordinación entre los sectores, ¿no? entre los ministerios. Es un concepto también que es importante tener en cuenta. Entonces, finalmente, digamos, los servicios que se desarrollan, un poco algunos ejemplos para que puedan entender, acá los hemos ordenado por concepto general. Lo primero es la extensión tecnológica, ¿no? La extensión tecnológica, que es un poco la asistencia técnica, busca que las unidades productivas absorban tecnología, absorban conocimientos que ya existen en el mercado, ¿no? Buenas prácticas que ya existen, ¿no? Capacitación, asistencia técnica, ¿no? Es un ejemplo de una capacitación a productores o a carpinteros en Villa El Salvador, a MIPES de carpintería en Villa El Salvador. Innovación es a ayudarles a que empiecen a innovar, primero innovación incremental, nuevos sabores, nuevos diseños, nuevos materiales, ¿no? Combinaciones, ¿no? Poco a poco ir escalando, mejorando, eso es innovación. Soporte productivo, lo que decía, poner a disposición plantas, ¿no? Para que puedan reducir los riesgos de iniciar sus nuevos productos. Y articulación, que es algo que no había mencionado, pero que es súper importante, ¿no? La articulación es la posibilidad que tienen los CITES de ser el único actor, ¿no? Público, ¿no? O público-privado en el campo, en el territorio, que piensa las 24 horas del día en desarrollo productivo y en innovación, ¿no? Son entidades que tienen entre 10, 20, 50 personas, tienen infraestructura, tienen salas de capacitación, tienen plantas, tienen laboratorios y están trabajando en innovación todo el día. Esa posibilidad les genera, ¿no? Digamos, el día a día de buscar articular iniciativas, de buscar generar servicios, de buscar hacer que la academia trabaje con la industria, de buscar que el pequeño trabaje con el grande. Una serie de ventajas y una serie de posibilidades que tenemos a través de esta posibilidad articular. Y aquí es probablemente el trabajo más arduo, ¿no? Porque en realidad los ecosistemas productivos regionales son muy débiles, son muy fragmentados, hay unas idiosincrasias a veces difíciles, y es ahí el actor de campo, el actor del territorio que tiene que hacer la diferencia, ¿no? Entonces, esos son los CITES también. Finalmente, es importante entender que nosotros trabajamos sobre demanda, y más que sobre demanda, sobre la evolución de la cadena. Si vemos lo que pasaba en el sitio agroindustrial de Ica hace 20 años, ellos trabajaban mucho con el campo, con la vid, ¿no? con la productividad del campo. Ahora ya están trabajando con productos bioactivos, ¿no? con nuevos sabores de pisco, nuevas combinaciones, una serie de cosas mucho más avanzadas, ¿no? Y es porque conforme la evolución de la cadena, obviamente, también la intervención del CITE cambia, ¿no? Y ese es un mecanismo también que es muy importante entender, porque a diferencia de la intervención pública tradicional, donde se planifica, ¿no? Con mucha antelación, donde se trata de tener todo previsto desde antes,
Aquí nosotros en los CITES vamos ejecutando, cambiando, mejorando. Es un proceso de mejora continua que de hecho no es fácil, ¿no? Para el sector público es un concepto distinto, pero que es necesario, porque la necesidad de la cadena, la brecha tecnológica va cambiando con el tiempo rápidamente. Entonces, los CITES tienen que estar preparados para eso, ¿no? Trabajamos con una instancia de segundo piso, que es el ITP, ¿no? Que es la que le da el soporte a los CITES en varios temas, estrategias, evaluación y otros temas. Hoy día ya somos 46 CITES, 26 públicos y 20 privados, ¿no? Es una intervención, como les decía, de escala nacional. Estamos en las principales cadenas productivas, tenemos una larga historia, pero sin embargo, como les decía, 2015-2016 es que realmente arranca la red. Hay CITES privados también, son entidades privadas que tienen experiencia brindando servicios tecnológicos y que entran en la red a través de un proceso de calificación. Eso también ha tenido un despegue importante entre 2015 y 2016. Estamos en las principales cadenas productivas, como les decía, no tenemos ningún tipo de problema en decir que trabajamos con cadenas, entre comillas, primarias, porque lo que buscamos es que sean modernas. Y además también tenemos CITES transversales que atienden a las cadenas de manera transversal, temas como logística, marketing, energía, materiales, biotecnología, etc. Estas son nuestras redes subsectoriales, digamos, en los temas principales. Agroindustrial es la cadena más grande, es la que está más distribuida en todo el país. Pesquero acuícola, madera forestal e indumentaria, que incluye textil, confecciones y cuero calzado. Tenemos CITES referencia, CITES muy grandes y muy importantes, como el CITES de ICA, que ya está a punto también de ser inaugurado en su segunda etapa, digamos, que son los CITES que van a convertirse no solamente en prestadores de servicios, sino también generadores de conocimiento. El CITES forestal Pucallpa, que es un CITES que también vamos a lanzar próximamente, el próximo año de hecho, y el acuícola Huachillaco en San Martín, que también tiene un tamaño, digamos, importante y una posibilidad de hacer no solamente servicios, sino también investigación aplicada. Entonces, esos son los CITES de referencia que estamos por sacar, porque ya están funcionando, pero que estamos por lanzar, digamos, nueva infraestructura. Este año estamos inaugurando 9 nuevas infraestructuras, llevamos 2, nos quedan 7, o sea que nos quedan pocas semanas para lanzar los que faltan, pero ahí están. Ya se han inaugurado 2, como les decía. Es importante entender que esta es una intervención que es pilar, creo yo, en el tema de competitividad y productividad, así que de hecho es acompañada por el presidente y obviamente la ministra. El próximo año estamos terminando de implementar los proyectos en ejecución, y un tema importante es que ya el CITES está teniendo cierta escala a nivel de servicios, ¿no? A la fecha, este año, vamos casi 30.000 servicios en todo el país. Pensamos llegar al final sobre 40.000, ¿no? Así que un tema importante acá, o un tema interesante a ver, es que si bien entre nuestros clientes, que es esta parte de abajo, tenemos a este año 7.000 o más de 7.000, hay 3.000 microempresas, ¿no? Pero también hay mucho que está fuera de focalización, ¿no? Y ese es un concepto que también de repente podríamos tocar, ¿no? Personas naturales que de otro modo son asociaciones o empresas que no están 100% formalizadas, cooperativas, ¿no? Y al final, si te das cuenta, o si se dan cuenta, el tema o los temas que tocamos, ¿no? Agricultura, ¿no? Agricultura, forestal, hay muchas empresas por formalizar todavía, ¿no? Pero sin embargo con mucho potencial. Entonces, ahí es donde tenemos también un tema de focalización que tenemos que ir adecuando, porque hay mucho potencial, pero sin embargo todavía no hay una formalidad, digamos, concreta que se puede visibilizar. Otra cosa que estamos trabajando, que también es un tema que complementa un poco la acción del servicio tecnológico, es el financiamiento, ¿no? Tenemos el Fondo Crecer, estamos trabajando con COFIDE para que los CITES funcionen como referentes, como entidades puedan presentarle al fondo o a las IFIs estas empresas, unidades productivas con potencial. Se las pueden presentar porque las conocen, ¿no? Porque les han dado servicios, porque tienen una relación de mediano plazo, y estas empresas pueden tener esta necesidad de crédito, y es el Fondo Crecer el que les va a apalancar a través de un préstamo. Entonces, también es un programa que estamos terminando de afinar, no es tan fácil. Las IFIs todavía no entienden un poco qué tanto vale esta referencia, ¿no? Hay que hacer mucha docencia, mucha sensibilización, estamos en eso. Además, tenemos el programa de desafíos productivos también, un programa de investigación o de desarrollo de conocimiento, de soluciones enfocadas en los problemas que se ven realmente en el campo, ¿no? Es decir, que los sitios están identificando, estamos trabajando con los fondos concursables. Hay también una iniciativa de consolidar algunas intervenciones que están en PRODUCE descarrigadas hacia el ITP. El ITP es la OTE, el organismo técnico especializado, independiente, autónomo, que presta los servicios del primer piso, ¿no? Es, digamos, una suerte de agencia de desarrollo productivo, que es un concepto que se ha hablado mucho en los últimos años, que todavía no se termina de implementar. Va a trabajar en complemento con las otras intervenciones del Estado, y de hecho con el que tiene PCM también como agencia de desarrollo regional, así que estamos también definiendo eso. Y finalmente, es importante para que todo esto funcione, evaluación, ¿no? Y eso ahí Lourdes nos podrá
podrá también comentar. Evaluación de impacto. Todo esto está trabajándose, pero es necesario ver si está funcionando, ¿no? Porque justamente eso nos da la posibilidad de iterar y mejorar. Entonces estamos trabajando un par de evaluaciones de impacto sobre los servicios de los CIT entre 2014 y 2017 para un poco tener una visión de en dónde está impactando mejor, en qué, ¿no? en qué indicadores, cuáles son los servicios o la combinación de servicios que logran este impacto y sobre todo cómo podemos mejorar, qué lecciones aprendidas podemos tener de estos 3 o 4 años de trabajo, ¿no? Estos son algunos casos de éxito que en realidad ya los voy a pasar rápido porque tenemos que dar paso al panel, pero bueno, básicamente darle las gracias y quedo dispuesto a cualquier pregunta. Gracias, Sergio. Vamos a empezar con algunas reacciones. Tiene la palabra Piero. Debemos sofisticar nuestro aparato productivo de manera tal que, poniendo en valor lo que tenemos, y Sergio lo mencionó, nuestras ventajas comparativas están en los recursos naturales. Somos, digamos, buenísimos en minería, somos buenísimos en agroexportación, creo que podemos ser buenísimos en otros sectores, pero hay que hacer algo más con esos recursos naturales, ¿no? Creo que inclusive en minería, inclusive en agroexportación, no le hemos sacado el jugo. No hemos generado, por ejemplo, no tenemos un centro de investigación minero de clase mundial. No tenemos un centro de investigación agrario de clase mundial. El INIA, digamos, es para llorar. No generamos mucho conocimiento propio, lo copiamos. La minería innova relativamente poco y los desafíos productivos en la minería son tremendos porque la caída de ley hace que si uno quiere sostener la producción o explotas más y tiene un daño ambiental o generas mayores innovaciones, ¿no? Y hay mucho por hacer en ese caso. Entonces, el primer reto creo que es el reto de sofisticar nuestro aparato productivo. Usemos los recursos naturales que tenemos y apalanquémoslos para generar cadenas y redes de valores altamente sofisticadas. Creo que no podemos dejar que eso suceda solito. Hay un rol clarísimo para el Estado y hay algunas ideas que en un segundo voy a discutir. El segundo tema es lo que hemos llamado el reto de la inclusión, ¿no? Un reto de la sofisticación y un reto de la inclusión productiva. El 75% de los peruanos trabaja en la informalidad. Tenemos un sinnúmero de empresas MIPE informales, ¿no? Y los economistas tendemos a hablar mucho de productividad y a veces hablamos menos de calidad. Y creo que un reto fundamental que tienen muchas de estas MIPES es llegar al estándar de calidad que tenemos para poder estar insertado en una cadena de valor, ¿no? Lo que ocurre es que, digamos, no tenemos productos confiables, estandarizados, que cumplan estándares ambientales, laborales, sanitarios, de inocuidad, etc. Entonces las MIPE están en una situación en la cual, al no poder insertarse en cadenas de valor formales porque no llegan a la calidad que la formalidad y la modernidad te pide, terminan, digamos, en esta distopia, en esta economía informal, digamos, vendiendo entre informales, con productividad estancada y con poco acceso a cambio, ¿no? Ahí, nuevamente, hay un clarísimo rol para el Estado, porque si yo soy una MIPE y tengo que invertir en la tecnología y en la sofisticación para dar el salto tecnológico y no hay financiamiento y no sé si alguien me va a comprar, ¿cuál es la solución? La solución es no hacer nada. Por eso estamos así. Lo normal, ex ante, para la MIPE es no tratar. No es porque hayan incapacidades estructurales inherentes, sino porque simplemente es ex ante, el cálculo es, hay mucho riesgo, no hay financiamiento, no hay apoyo del Estado, mejor no ahora, ¿no? Entonces, pero no tiene nada que ver con un fatalismo, estamos condenados a ello, sino porque tenemos que buscar hacer las cosas distintas. Entonces, ¿qué caminos hay? Pues las políticas públicas. Uno es el camino estándar, la receta estándar, llamémosla consenso de Washington, políticas transversales. Creo que el plan de competitividad y productividad lo refleja. Es un conjunto de ideas, digamos, que no están incorrectas, pero claramente ya dieron lo que tenían que dar y no te ofrecen un cómo. O sea, si uno va, no me quiero agarrar con el plan de competitividad, pero si uno ve y dice, pues, no sé, capítulo 8, fortalecimiento de la institucionalidad. Capítulo 5, fortalecimiento del capital humano. Todos los planes de competitividad y de productividad de los países dicen lo mismo.
que son al final un listado largo de lavandería de medidas, ¿no?, desenfocadas, sin un cómo, que parecen más bien las características de Suecia. O sea, ven cuáles son las características que tiene Dinamarca, Suecia, Suiza y Alemania. Alto capital humano, alta informal, ¿no?, alto capital humano, buena infraestructura, ¿no?, gran capacidad para innovar, y creemos que simplemente listando esas características vamos a llegar ahí. Pero en realidad creo que si queremos ser serios, si queremos buscar un cómo hacer las cosas y mejorar y realmente llegar a superar estos retos, el camino va por otro lado, ¿no? O sea, no hay, las medidas transversales tienen un límite, no te dicen un cómo, no te ofrecen una hoja de ruta, y en general, digamos, sabemos, digamos, a dónde quisiéramos llegar. La cosa es cómo logramos hacerlo. Creo que hay que buscar respuestas por lo menos complementarias a ellas. La respuesta no estándar ha sido la política industrial, digamos, más tradicional. O sea, creo que hay un interés muy interesante y suena hasta lógico hablar de la industrialización, ¿no? O sea, tenemos que darle valor agregado a nuestras materias primas. Suena válido, pero no necesariamente lo es. Creo que tenemos que darle una vuelta. Digamos, yo creo que la política industrial te da una respuesta para que dé una vuelta. ¿Por qué? Primero, porque hay varios cambios. Uno, la industrialización como generadora de empleo, digamos, no parece ser un camino para la mayoría de los países. De hecho, casi ningún país últimamente se ha industrializado. El desarrollo parece que está pasando por otro lado. Segundo, los países de América Latina realmente no hemos invertido en manufactura avanzada. O sea, no tenemos ventajas comparativas ahí. Es muy difícil. Apple produce en China porque hay todo un ecosistema para manufactura avanzada. Y, no sé, Dyson, esta empresa británica, iba a hacer automóviles eléctricos en Singapur, ¿no? Donde había todo un ecosistema de manufactura avanzada, donde el salario bajo ya no importa. Donde lo que importa es tener todas estas capacidades para poder, ¿no?, soportar una manufactura avanzada. Entonces, pero por otro lado hay otras oportunidades que se nos están dando. Una de ellas es lo que mencionó Sergio. Los recursos naturales ahora permiten alta sofisticación. Si uno va a una empresa agroexportadora de la costa peruana, encuentra que es una fábrica con un nivel de sofisticación, de calidad tecnológica altísima, que puede ser más alta en términos de generar más capacidades para la sociedad, pero que sí es altamente productiva, ¿no? Entonces tenemos que pensar que ya este tema industria, sofisticación, recursos naturales, atraso, debemos cortarlo. Más bien es posible en una serie de sectores tradicionalmente recursos naturales generar mucha sofisticación, ¿no? Hay una economista que era una economista estructuralista, Carlota Pérez, una venezolana, profesora de Sussex, acá creo que está Gustavo Crespi por ahí, que estudió por ahí, y que dice, los cambios tecnológicos han cambiado el contexto, ¿no? Estos cambios tecnológicos, digamos, de la manufactura avanzada. Y han hecho obsoleto no solo las tecnologías antiguas, sino los marcos de desarrollo, los marcos conceptuales que las soportaban. O sea, tenemos que pensar cosas distintas. Ya tenemos que pensar que la modernidad en realidad tiene mucho que ver logrando que muchas empresas o den el salto de calidad para insertarse en la modernidad o que crezcan estos sectores, digamos, de recursos naturales apalancándonos en conciencia, tecnología e innovación. Entonces, creo que tenemos que verlo de esa manera. Ahora, si la política industrial, si la política de consenso de Washington, digamos, es insuficiente en el mejor de los casos, si la política industrial más tradicional, digamos, no llega, ¿qué cosa podemos hacer? Creo que tenemos que pensar en la política industrial moderna. Hace un par de años estaba acá Dani Rodrik hablando de la política industrial moderna. ¿Qué significa ello? Significa, digamos, tratar de resolver los problemas de coordinación que tenemos en la sociedad, ¿no? El mundo cada vez te pide más estándares de calidad, laborales, ambientales. El mundo te pide también que coordines con tus productores, no con tus proveedores, con tus compradores, con otras empresas, tu cadena de valor, con el Estado, porque hay que sacar más normas para cumplir con esos estándares.
pero la sociedad coordina muy poco. Nosotros debemos a coordinar muy poco. El Estado no coordina entre sí. El viceministerio el viceministerio de Industria coordina muy poco con el viceministerio de Pesca, ¿no? Las entidades públicas en general coordinan muy poco, pero el Estado tiene que proveer bienes públicos de manera coordinada. Entonces tenemos que resolver este problema de coordinación y la política industrial moderna justamente significa un proceso. No es no es tomar una decisión, subsidiar un sector y olvidarnos, sino es tener un proceso de cooperación público-privada. Los CITES son alguna manera de tener un proceso de cooperación a nivel más microeconómico. A nivel más macro existen las mesas ejecutivas, que son justamente una manera de ayudar a coordinar el sector público con el sector privado y dentro del sector público, que es una manera bastante más, digamos, macro, si quieres, en términos de dimensión nacional, incluyendo todos los actores relevantes. Entonces, yo lo que creo es, si tenemos que buscar cambiar las cosas, tenemos que pensar a otro nivel. Creo que todavía pensamos en un nivel mucho más microeconómico, pequeño, ¿no? Con enfoques desarticulados, ¿no? ONGeros, si lo quieren llamar, sin tener una respuesta, ¿no? Yo creo que lo de Chile, de alguna manera, debería ser una llamada de atención para todos, ¿no? Lo de Chile, en el fondo, es porque, en buena medida, el modelo neoliberal, digamos, como lo quieran llamar, de libre mercado, no está dando las respuestas. Pero las soluciones que se están buscando, en mi opinión, también son equivocadas. Digamos, no funcionó, digamos, este modelo, digamos, en el que el Estado hace muy poco. Pero regresar al estado de bienestar tampoco es la solución. Digamos, cuando yo veo todas las soluciones que están dándose en Chile, lo que estamos hablando es más impuestos, ¿no?, para los ricos, mejorar los servicios públicos, redistribución, pero tratando de limitar el efecto negativo en crecimiento. Es una solución socialdemócrata, digamos, tradicional. Sin embargo, creo que tenemos que hacer una solución productiva. El problema fundamental, regresemos, es cómo le damos más, ¿no?, ingreso a la mayoría de los ciudadanos. Eso significa mejores trabajos, una inclusión productiva real donde logremos insertarlos en la formalidad, porque, digamos, si los sueldos no alcanzan, no hay sistema de pensiones que funcione. O sea, no es un tema solo de las AFPs. Si los sueldos son muy bajos, simplemente no importa, tendrías que trabajar toda tu vida, porque si vas a estar cotizando 13, 14% de tu sueldo para vivir el resto de tu vida de ello, simplemente no vas a poder pagarlo. No importa, si el sueldo es muy bajo, no vas a poder pagar una pensión digna, y eso tiene muy poco que ver con el sistema de las AFPs. Estamos quebrados todos, digamos, las públicas, las privadas, todos los fondos de pensiones de las empresas no son viables en la medida que los sueldos son muy bajos comparado con las necesidades de financiamiento. Entonces, creo, para terminar, que tenemos que tomar seriamente estos temas de desarrollo productivo. Creo que los CITES, como bien ha explicado Sergio, son fundamentales porque van al corazón, que es cómo ayudo a las MIPES a dar ese salto de calidad que les permita insertarse en la formalidad, en cadenas de valor formales que, una vez insertadas, ya van a poder dar ese salto de calidad y van a poder mejorar de manera continua. Pero eso requiere un apoyo del Estado, ¿no? Requiere un apoyo del Estado de acompañamiento, ¿no?, para conocer qué funciona, qué no funciona, acompañamiento para tener el financiamiento y para lograr la transformación productiva. En el Perú, en el mapa del Perú, donde no apretes, donde toques, va a haber una necesidad productiva. Alguna vez, digamos, alguna gente me decía, han hecho muchos CITES, ¿no? Habían 3, decidimos crear 25. La realidad es que el Perú debería tener 100 CITES que funcionen bien, obviamente. El reto de la gestión, y Sergio está haciendo un gran trabajo en el ITP, justamente haciendo que ese tiempo perdido, el cual se abandonó, digamos, los CITES no fueron priorizados por los gobiernos sucesivos, se recupere. Pero creo que estamos en el camino correcto en el sentido de impulsar, digamos, el desarrollo productivo, pero creo que estamos en la escala incorrecta. El MEF se tiene que comprar finalmente estos temas de desarrollo productivo
tiene que pensar a otra escala nacional. Los retos son cada vez mayores y no podemos pensar que la solución es dejar la casa ordenada. La solución tiene que ser, hacer un esfuerzo mucho mayor para los siguientes años, porque nos van a pasar la factura. Y yo, si quiero dejar un mensaje es: tenemos que pensar muy seriamente estos retos con visión Estado, visión país, no visión chiquitita, Mickey Mouse, ONG. Tenemos que ir mucho más allá. Muchas gracias. Gabriel, por favor, tienes la palabra. Gracias a Sergio y a Piero por sus intervenciones. Mi nombre es Gabriel Natividad, soy profesor de Economía en la Universidad de Piura aquí en Lima. De hecho, mi reacción no es la de una persona que ha diseñado CITES ni maneja los CITES. Mi visión es más académica y pensando en cómo está el Perú desde un punto de vista económico, me iría más a lo microeconómico, y eso complementa lo que ha dicho Piero. Al parecer hay aquí un interés en que el Estado ayude a tanto pequeñas como medianas empresas a que se articulen en cadenas, y eso en principio está muy bien. Mi visión sería preguntar o plantear cuánta información, cuánto diagnóstico, cuánto análisis tiene el agente privado para tomar mejores decisiones. En la presentación de Sergio, que fue muy buena y dio un vistazo general de los CITES, la verdad es que había bastante énfasis en innovación, conocimiento, investigación. Se mencionaron esas palabras varias veces. Mi reacción como usuario de muchos de esos datos y también como profesor, que me dedico a formar a la juventud a que analice eso y elabore proyectos de investigación y se forme como economistas, es que falta mucho más. Es decir, falta esa interacción entre los que están diseñando grandes políticas de Estado o políticas sectoriales y aquellos que van a entrar a la fuerza laboral como analistas, como ayudas a las tomas de decisiones, para que puedan realmente hacer el análisis adecuado de las sugerencias adecuadas. Por ejemplo, se ha hablado aquí de objetivos y se ha hablado también de avances. Hay avances en una serie de campos y Piero en sus reacciones ha hablado también de que hace falta pensar en un modelo económico más grande. Mi reacción es: ¿cómo están los diagnósticos de la realidad peruana? ¿Cuánta información sólida hay sobre, por ejemplo, cómo están las empresas, cuáles son sus verdaderos problemas, cómo está la tributación? Se ha hablado aquí 2 veces de informalidad. ¿Por qué el peruano es informal? ¿Por qué la empresa peruana es informal? Podríamos decir que es porque el Estado ha oprimido con leyes injustas o leyes incorrectas. Bueno, ese discurso desde el año 86 con Hernando de Soto se ha probado como insuficiente e incluso incorrecto. Luego de 33 años sabemos que la informalidad no es necesariamente un problema de las malas leyes. Puede haber un aspecto más de software, más micro, complementando el aporte de Piero. Planteo un plan macro. Mi planteamiento sería: ¿cómo está el tema de derechos de propiedad más específicos? Por ejemplo, la familia, ¿no? Hombre y mujer estableciendo un hogar para formar a los hijos, educarlos y mandarlos a la sociedad como hombres y mujeres de bien. No necesariamente agentes económicos. Lo económico no es lo único que existe. Si esa célula básica de la sociedad no está del todo determinada, no está del todo constituida, está un poquito desperdigada geográficamente, entonces, ¿cómo vamos a hacer las grandes políticas de inversión en tecnología o conocimiento? Empecemos por lo básico también. Por eso es que a veces extraño en los discursos políticos que no se hable mucho de esa célula básica de la sociedad y cómo allí se van gestando esas actitudes, por ejemplo, de formalidad. Cómo una persona va a ser formal con el Estado pagando impuestos o formal con sus empleados dándoles la planilla, si en el hogar no es formal, si en el hogar no tiene los derechos de propiedad claros. Entonces, ojo con el aspecto micro de ir formando también esa disciplina y esa virtud. Paso ahora al aspecto empírico. Podemos hablar mucho de diagnósticos, pero ¿cuáles son los resultados? Y así como Piero ha citado la literatura internacional, yo puedo citar amplia evidencia de aspectos microeconómicos que no son de ONGs, que son de empresas consultoras, empresas productivas, que plantean enseñarle mejor a los tomadores de decisiones, llámese dueños o gerentes, a ser más productivos. Cuando se le enseña a un agente microeconómico, a un dueño, a un empleado, a un jefe de planta, que estas son las prácticas que suben tu productividad, el análisis de mermas, el análisis de inventarios, los horarios, las reuniones en equipo, cosas que aquí muchos dirían, bueno, esto parece bastante suave o blando.
Bueno, los aumentos de productividad son enormes. Entonces, ojo, no me estoy refiriendo solamente a educación, me estoy refiriendo a capacitación, algo que los CITES podrían hacer, o podrían invitar a las empresas privadas a hacer más. Si a mí como microempresario me demuestran que con pequeños cambios en mi empresa puedo aumentar 20, 30, 50% de la productividad, prestaré más atención. Entonces falta una red mucho más amplia de ideas, pero no solo ideas en PowerPoint o ideas de palabra, ideas en la planta, ideas de servicio, ideas en las ventas. ¿Cómo se vende? ¿Cómo es la atención al cliente en el Perú? Yo he estado viendo ya unos 5 años en el Perú, luego de regresar a Estados Unidos, y la atención al cliente deja mucho que desear. Y no solo de las microempresas, del banco más grande del Perú, o de la financiera más grande del Perú, o de la compañía de seguros más grande del Perú. Hace falta entonces ir capacitando, enseñando, innovando, introduciendo técnicas de productividad. Entonces, creo que mi visión complementa ambas visiones, una visión más desde dentro del sector, otra visión de una persona que ha estado en la política sectorial, una persona a quien respeto mucho. Yo diría que aquí hay un aspecto microeconómico que no podemos dejar de abordar, y es cómo ir enseñando productividad, cómo ir diseñando las formas en que también la innovación, la investigación aporten a la productividad. Una última apreciación aquí es que la integración de distintos estamentos del Estado y también del Estado con el sector privado es fundamental. Se ha mencionado la palabra coordinación y puedo dar un par de ejemplos de coordinación. Puedo poner el ejemplo de cuando una empresa pesquera gigante adquiere a flotas de otras empresas para empezar a pescar de manera diferente en el Perú. No estoy aquí hablando de una hipótesis, este es trabajo de investigación publicado hace unos años, como cuando una empresa pesquera compra a las flotas, empieza a manejar las flotas de manera diferente, tan diferente que la productividad aumenta entre 15 y 20%. Y ojo que en pesca la productividad importa mucho porque en el peso de anchoveta que se pesque, en la calidad de esa anchoveta que se pesque, uno verá reflejadas las ganancias después por los precios. Entonces, ojo que gracias a una adquisición bien hecha, gracias a mejor coordinación entre planta y flota, se aumenta productividad de manera significativa. Otro ejemplo más reciente. Hay investigación que estoy conduciendo que sugiere que la red del Sistema Nacional de Inversión Pública, el SNIP, que ha ido cambiando, en los últimos años ha cambiado incluso de nombre, puede llevar a que en los estamentos más pequeños del Estado, llámese gobiernos locales, se invierta diferente y quizás se invierta más, ¿no? Como dándole más poder, obviamente con mayor educación y capacitación, a aquellos que tienen que tomar decisiones de inversión, podríamos ver impactos mucho más grandes. Entonces, quizás aquí termino diciendo que hay muchas cosas por innovar y hacer, pero hay cosas que ya están, ¿no? Hay cosas que hace falta utilizar mejor. Ahora que se discute, ¿no? Va a haber, se supone, un nuevo congreso, va a haber, se supone, continuar el rumbo o una mejora de rumbo. Yo animaría a no descuidar lo macro tampoco, ¿no? Todos los analistas económicos en el Perú coinciden que a partir del año 1993 empieza la bonanza peruana. No es casualidad que tengamos una constitución del año 1993 que haya llevado en gran parte a esta bonanza. Lo que estoy sugiriendo aquí es que no hay que descuidar la estabilidad macro, la estabilidad institucional, que ayuda mucho a que las empresas, tomadores de decisiones, inversionistas vean al Perú como un país de promesa. Gracias. Por favor, vamos a discutir, ¿no? Me parece interesante. Esto de la macro me gustó bastante, creo que te da un ejemplo. Cuando comenzamos, digamos, en el año 90, nuestra institucionalidad macro estaba destruida, ¿no? Empezamos a ver, digamos, había en la macro, sí había unos blueprints, ¿no? Sobre qué hacer, y empezamos a construir institucionalidad. El Banco Central, el MEF, la SBS, poco a poco, eran instituciones que estaban completamente, digamos, debilitadas en esa época después de la hiperinflación, pero empezaron a construir capacidades, ¿no? Empezaron a contratar mejor gente, empezaron a hacer cosas, y en ese proceso, en ese aprendizaje haciendo, se lo vieron mejores. Entonces empezamos a construir institucionalidad en la macroeconomía a tal punto que hoy día, pues, nuestro expresidente del Banco Mundial ha sido elegido de los mejores del mundo,
y creo que varios ministros de Economía en el Perú han sido elegidos el mejor ministro de Economía de América Latina, no solo por sus capacidades personales, sino porque es un país con una solidez macroeconómica envidiable. Ahora, este es un ejemplo clarísimo de cómo se puede construir institucionalidad haciendo. Y creo que ese ejemplo tenemos que traer a otros campos. Si yo veo el plan de competitividad, dice fortalecimiento de la institucionalidad, pero nada de lo que está dentro me hace pensar que vamos a ayudar a fortalecer la institucionalidad a ese nivel tan macroeconómico. Y más bien, si pensamos que los países, digamos, Elmer Cuba mencionó hace unos días que el milagro económico peruano había llegado a su fin, porque no teníamos el capital humano, ni la institucionalidad que nos permitiera crecer más del 3%, ¿no? Elmer es un economista de primer nivel, pero en esto yo discrepo. Creo que varias cosas. Es evidente que los países, digamos, con altísimo capital humano, institucionalidad, etcétera, son los países desarrollados. Pero no significa que necesitamos la institucionalidad alemana o el capital humano finlandés para volver a crecer a 5%. Porque estos se van generando endógenamente. El tema de la agroexportación es clarísimo. No sabíamos nada de agroexportación. Hace 8 años no sabíamos en el Perú que podíamos sembrar arándanos en La Libertad. Ahora somos el segundo exportador más grande del mundo. En 2 años vamos a ser el primero más grande del mundo, ¿no? Hace unos años no sabíamos ni siquiera que podemos hacerlos crecer en el país. No había conocimiento local. El conocimiento, el capital humano, la institucionalidad se va creando. El SENASA, cuando comenzó el boom agroexportador, no era un ejemplo de clase mundial. Se ha vuelto un ejemplo haciendo. Entonces, muchas de estas barreras de crecimiento son endógenas. La institucionalidad se construye, el capital humano se construye. Antes, hace 20 años, había puro ingeniero, ¿no? Agrario, agrónomo chileno en la costa peruana. Ahora ya no hay. Los únicos chilenos son los de Hortifruti Talsa que han venido a comprar Talsa, ¿no? O sea, en el joint venture, ¿no? Entonces, estamos hablando de capital humano que se va generando, institucionalidad que se va generando, y nuestro real cuello de botella para volver a crecer no es el capital humano. Los forestales que están invirtiendo ahora en la selva me dicen, estamos sorprendidos, porque pensamos que en el Perú no se había hecho muchas plantaciones forestales, es verdad, y eso va a ser un límite para poder crecer. Pero la verdad es que nuestra mano de obra, que, digamos, no ha ido a ningún instituto tecnológico suizo para aprender forestal, es buenísima y ha aprendido un montón. O sea, en el hacer aprenden y terminan siendo cada vez mejores. No es un cuello de botella el capital humano. No tienes que ir a Harvard para un MBA de Harvard, un PhD en Berkeley, para poder ser productivo. Entonces, creo que tenemos que ser mucho más optimistas. Nuestro verdadero cuello de botella es la falta de visión, liderazgo y incapacidad o desinterés de tener políticas públicas que realmente nos hagan querer ir a dar ese salto para llegar al siguiente nivel. Gracias, Piero Gabriel. Sé que la discusión presta para ampliar muchísimo el tema de productividad, pero vamos a tratar de enfocarnos de repente en los sistemas de producción y en el rol de la innovación para apuntalar productividad. He recibido múltiples preguntas, voy a tratar de lanzar algunas preguntas de manera que contengan el abanico de preguntas que he recibido y que ellos puedan de alguna manera complementar las ideas y tratar de apuntalar recomendaciones de política pública desde la experiencia de liderar el Ministerio de la Producción y desde los datos que evidencian resultados empíricos interesantes. Gabriel tiene una amplia experiencia en temas de diversificación y también en análisis de productividad. En ese sentido, yo quisiera relevar la importancia de focalizar nuestras intervenciones. ¿Cómo elegimos aquellos sectores que tienen una mayor probabilidad de mejora en potencialidad de productividad? ¿Cómo movemos y apuntalamos probabilidad de que esa productividad sí encadene a través de aquel grupo de empresas que permitan de alguna manera generar esa atracción entre este grupo de empresas enanas o más chiquitas o que de alguna manera no acumulan y aquel grupo de empresas que se encuentran muy lejanas de estas chiquititas? La idea es cómo generamos esas medianas empresas que dinamicen, que concentren, que reciban, que generen tracción entre estos dos bloques bastante diferenciados en el tejido empresarial peruano. Segundo, podemos enfocar la exposición de Sergio, de alguna manera, Sergio, estás invitado a participar también, con el déficit de innovación. Imaginemos
Si la innovación es una de las variables que genera mayores retornos, hemos visto cálculos por encima del 50% para el caso del Perú, incluso por encima de esta frontera de producción de cálculos que hicieron para los países de la OCDE, que llegaba casi a 30%. ¿Cómo apuntalamos la mejora de la política pública, el diseño, la focalización, para poder cerrar y demostrar, porque la negociación a veces viene mucho con el MEF? ¿Cómo les demostramos que sí apuntala, que sí genera retornos sociales y que sí encadena y que sí de alguna manera, pues, mejorando las capacidades de las firmas para adoptar y recibir esa transferencia tecnológica, se van a generar estos spillovers? Esa por un lado. Segundo, y para cerrarla a medida de tercera pregunta, ¿cómo hacemos que este interés por sectores particulares o estos motores, no podemos deslindar ni dejar de remarcar que en el 2014 se reagendó dentro de la agenda nacional los temas de diversificación, de productividad y de alguna manera reorientaron la política hacia el desarrollo productivo y el tránsito hacia el desarrollo productivo. Esto es importantísimo para poner los temas en agenda y para alinearnos en la coordinación multisectorial, intrasectorial e incluso con la academia. ¿Cómo generamos esa elección de motores y esa potencialidad sin caer en subvenciones sectoriales? Sin que parezca un juego entre quiénes son los que crecen más, en cuánto tiempo y cómo generamos esa evidencia para respaldar esas decisiones. Sergio, también estás invitado a participar, por favor. ¿Quién toma la palabra? Sí, gracias. Lourdes, sus preguntas son amplias y obviamente, habiendo tenido experiencia en investigación, puedo decir un par de cosas sobre diversificación y sobre conocimiento. No hay mucha evidencia en el Perú sobre diversificación. ¿Qué es diversificación? Si estás haciendo A, pasar a hacer B, ¿no? Si estás haciendo A y B, pasar a ser C. La diversificación es una decisión que no es solo sectorial, no es solo estatal, no es solo macro, es una decisión micro también. Porque a un dueño se le tiene que convencer que si estabas haciendo arándanos, ahora entra a hacer paltas, por ejemplo. Y ese dueño tiene que ver algo de evidencia de que esto va a ir bien. Además, la diversificación no se da solamente entre productos, se da entre industrias. Si estás en pesca, entra construcción. Si estás en seguros, entra retail. Entonces, estos procesos de diversificación se han estudiado muchísimo en el mundo. En el Perú no se han estudiado. Esa va a ser mi segunda intervención, de que hace falta mucho más conocimiento. Lo que se ha visto en el mundo es que la diversificación es un arma de doble filo y que tiene que estar muy bien pensada. Yo ya tengo algo de avance estudiando diversificación en el Perú. Y mi conclusión es que la diversificación es positiva. Lleva a correlatos de productividad, lleva a correlatos de ventas. Entonces, ojo, la diversificación empresarial, como un empresario, un gerente empieza a ver opciones nuevas y empieza a probar y a diversificarse, tiene algunos correlatos positivos en ventas, en supervivencia, en productividad. La segunda idea es, para también dar la palabra a los otros miembros del panel, que hace falta mayor conocimiento, por ejemplo, en cómo el Estado, y en esto sí el Estado tiene que tomar el liderazgo, apoya la investigación tanto básica como aplicada. La definición de básica y aplicada a veces está un poquito borrosa. La investigación requiere conocimiento nuevo. Acabo de dar el ejemplo de productividad y diversificación. No se conoce mucho de diversificación en el Perú. Se podría conocer mucho más. Por ejemplo, ayudando a universidades, por ejemplo, ayudando a institutos de investigación, por ejemplo, promoviendo foros, por ejemplo, dando fondo perdido para que se investigue y se conozca algo nuevo. Si algo no había, el pasar de no haber a haber es un proceso costoso que el Estado puede subvencionar. Por tanto, con más evidencia, con estudios más enfocados y de mayor alcance sobre temas álgidos como diversificación de exportaciones, diversificación empresarial, productividad empresarial, se podrían tener ya una agenda menos borrosa, una agenda más clara sobre cómo el Estado puede ir diseñando esto que tú planteas, Lourdes, que son quizás algunos sectores ancla, quizás algunas inversiones enfocadas. ¿Cómo se va a hacer eso si no hay evidencia? Empecemos por la evidencia para que de alguna forma el conocimiento informe la toma de decisiones. Posiblemente el mejor ejemplo de diversificación productiva en el Perú en los últimos 20 años es la agroexportación. Gráfico, exportamos más o menos $400 millones el 2000, $7.000 millones en el 2000, ¿no? Hemos pasado primero, segundo, tercero, comenzamos en el espárrago
y ahora nos hemos diversificado. Los propios agroexportadores, digamos, han pasado, quemaron el espárrago y se pasaron al arándano, palta, uva, mango. Somos realmente un caso clarísimo de diversificación productiva donde hay una grandísima esquizofrenia. ¿Por qué? Porque muchos de los que se oponen a digamos, a la diversificación productiva, por lo menos en teoría, que el Estado no debe escoger ganador, etcétera, son los que apoyan la ley de promoción agraria, que es una de las razones por las cuales la agroexportación le ha ido bien. Y el Estado ha intervenido mucho. El Estado ha estado escogiendo ganadores en la agroexportación. De hecho, los dos grandes sectores económicos del Perú, agroexportadores, que son la minería y la agroexportación, han recibido beneficios públicos y política pública específica sectorial, ¿no? Entonces eso no nos olvidemos, los beneficios de los 90 de la minería y, digamos, ¿qué pasaría de la agroexportación si no hubiera Chavimochic? Si no hubiera un SENASA. O sea, política pública clarísima que ha llevado a que, complementando a las capacidades y digamos, la inversión privada, se ponga en valor un sector donde teníamos desierto, ¿no? Y ahora tenemos, pues, está mucho más verde. Entonces, creo que la diversificación productiva es claramente positiva, requiere el Estado y tenemos un ejemplo clarísimo in-house de lo importante que ha sido el rol de políticas públicas y no es solo TLCs o la flexibilización laboral. Es un combo de políticas públicas que ha puesto en valor un sector que estaba, digamos, siempre hemos tenido sol, siempre hemos tenido tierras, siempre hemos tenido trabajadores, pero hay algo que hizo que se pongan juntos y empecemos a exportar y a generar empleo. Ahora, creo que no es necesario elegir ganadores. O, déjame ponerlo de otra manera, si nuestro principal problema es el hecho de que no generamos suficiente empleo, tenemos que ir por todo. O sea, no hay 100 sectores en el cual Perú puede tener clase mundial, ¿no? Habrá 15, 20, no sé. Entonces tenemos que tratar de poner en valor todos los sectores con potencial, porque nuestro único, en este caso, cuello de botella puede ser el ancho de banda del Estado, ¿no? Nuestra capacidad de hacer políticas públicas específicas, de generar mesas ejecutivas para más sectores, digamos. Es el verdadero ancho de banda, no es el presupuesto público. En ese sentido, tenemos que ir viendo forestal, qué funciona, qué no funciona, cómo podemos arreglar, acuícola, ¿no? Turismo, metalmecánica, veamos cuántos más. Pero tenemos que ir por todos, no podemos dar el lujo de decir, no, este sector no. Lo que sí tenemos que evitar son los errores de la política industrial antigua, de subsidiar, cerrar mercados, no permitir la competencia, no monitorear, no corregir, ¿no? Digamos, los casos exitosos de política industrial, que son todos en Asia, básicamente los recientes, tienen mucho que ver con disciplina de mercado en buen nivel y con un proceso casi ingenieril, donde sí se da este proceso de colaboración del sector privado con el sector público. Creo que tenemos que pensar que el futuro tiene mucho que ver con un Estado que coopera entre sí y colabora con el sector privado. No podemos pensar un Estado que se encuentra a una distancia muy excesiva con el sector privado, porque si tú estás a una distancia excesiva no vas a tener la información que requieres para las políticas públicas. La realidad es que una política pública adecuada, aterrizada, con impacto, requiere escuchar al sector privado. A veces tenemos esa desconfianza mutua, excesiva, ¿no? Que significa no nos acerque, los lobbies, pero en realidad mucho, obviamente captura absolutamente, ¿no? O sea, es un riesgo, pero un riesgo igualmente negativo es tanta distancia pública-privada que no haya comunicación, no haya información y se tomen en escritorio, ¿no? En gabinete, decisiones políticas públicas que no tienen un correlato con lo que está pasando en la realidad. Entonces, creo que la política moderna tiene que ver con generar estos procesos de colaboración iterativos, aprender, público-privados, y que tiene que ser si quieren, una priorización secuencial. O sea, comencemos con algunos sectores, pero tenemos que dar la oportunidad a todos, porque simplemente tenemos muy poco generación de trabajo para las demandas crecientes de los peruanos.
Y en los últimos años ha venido 1 millón de ciudadanos venezolanos que han aumentado nuestra fuerza laboral. O sea, nuestro exceso de demanda por buen empleo ha aumentado. Y eso significa un tipo de política pública que, digamos, tiene que responder a esas mayores necesidades y tratar de realmente de quedarnos en la dicotomía en minería versus no, elegir ganadores versus no. Creo que en realidad es antiguo. Creo que lo moderno es pensar, tenemos que tratar de poner en valor todos los sectores con potencial en un proceso de colaboración y cooperación público-privado y veamos, digamos, con el tiempo cuáles son aquellos que son realmente competitivos. Porque puede ser que a pesar de que los árboles en la selva crezcan en 8 o 10 años, y en Finlandia en 80 y en Chile en 25, y tenemos la mayor productividad potencial en el mundo en el sector forestal, estemos en el lado equivocado de la cordillera, o que simplemente no haya suficientes terrenos, porque no hay seguridad jurídica, porque no hay, ¿no? Por el narcotráfico, por lo que sea, y no seamos competitivos en el sector forestal. Pero mientras no hagamos lo suficiente, por el sector no lo vamos a ver. Lo importante es justamente hacer lo suficiente para saber dónde podemos competir. Vamos a empezar con unas cuantas preguntas más directas para que participe Sergio. Gabriel, empecemos contigo. De la experiencia y los resultados un poco empíricos, trabajados hasta ahora con las limitaciones de data que conocemos para los cálculos de productividad y el apoyo a la diversificación y a la elección de alguna manera de aquellos que tienen mayor potencialidad para cerrar brechas en términos de heterogeneidad productiva, ¿cuáles son las recomendaciones desde ese campo específicamente académico que nos ayudarían a apuntalar para tener resultados, entendiendo que la productividad es una variable de maduración lenta, madura de acuerdo a las características del sector económico, a la potencialidad, al tamaño de la firma en la cual se encuentra y también su propia heterogeneidad al ser comparada en términos de eficiencia técnica o eficiencia económica generan dificultades para el diseño de políticas? ¿Cuáles son las recomendaciones para apuntalar políticas o intervenciones que ofrezcan bienes o servicios públicos para poder cerrar esas brechas de heterogeneidad, para poder apuntalar esos crecimientos de productividad? Hay 3 respuestas. Y no son ninguna prioritaria o más prioritaria que la otra. Una es el derecho de propiedad, ¿no? Que cuando alguien hace un cambio, un activo, y ese activo empieza a rendir, que ese rendimiento pueda regresar exactamente al dueño de esa innovación. En el caso de productividad, si ha habido una alianza entre empresas o una alianza empresa-estado, que se sepa a dónde va ese rendimiento. Entonces, un aspecto de derecho de propiedad es fundamental, ¿no? Está también el tema de el conocimiento de cuáles son las políticas o medidas empresariales que llevan a productividad. Muchos empresarios o ejecutivos o jefes de planta no saben qué es lo que exactamente va a afectar su productividad. Entonces, conforme hay mayor importación o aprendizaje de técnicas, de formas de ver la productividad, entonces con esas ideas, no son ideas simplemente de hablar, ideas fundamentadas, ya sea por transferencia tecnológica, ya sea por experiencias en otras empresas o en otros países, se puede aumentar la productividad muchísimo. Y una tercera idea tiene que ver ya con la disciplina, el cumplimiento de la palabra dada, la virtud, los aspectos más blandos del trabajador. No necesariamente el trabajador de planta, también la persona de servicios, también la persona que atiende, ¿no? El frontline. Hay una serie de aspectos más blandos que, en mi opinión, el peruano podría hacer muy bien, pero hace falta un poquito más de exigencia y disciplina. Cuando Sergio hizo la presentación comparando al Perú y Chile, yo pensé en los aspectos micro también, ¿no? Entiendo que comparar al Perú con Chile hoy no es quizás la mejor luz, pero tenemos un vecino que por 20 o 25 años ha estado despegando en el aspecto económico. Ojo con la disciplina, ¿no? Quizás un gerente, un ejecutivo peruano puede exigir un poco más y también dar más, de tal forma que haya la implementación de políticas, que lo que pasa en la oficina del gerente realmente llegue hasta el último nivel de la organización, y eso requiere cumplimiento de la palabra dada, exigencia, disciplina, formas de realmente ejecutar mejor. Gabriel, no podemos dejar de remarcar el rol de las mesas ejecutivas sectoriales. Tengo una pregunta aquí específica. La gente está muy interesada en saber por qué las mesas pasaron al MEF, por qué este instrumento público logró institucionalizarse y cómo se gestó. ¿Cómo se puede lograr un instrumento público exitoso en el sector público y cómo esta coordinación ha apuntalado de alguna manera el destrabe en términos de cuellos de botella para los sectores? Están
dos de los coordinadores de las mesas ejecutivas, o sea que podrían tal vez intervenir. No van a intervenir. Yo creo que tenemos que entender, digamos, que en el Perú, como dicen, el MEF ronca, ¿no? Tradicionalmente ha sido una entidad que ha podido alinear al resto del Estado porque maneja el presupuesto público, ¿no? O sea, es billetera mata galán, ¿no? Como dicen. Entonces, tenemos un tema clarísimo que la entidad que puede alinear al resto del Estado es el presidente, claramente. Entre los ministros, el MEF es un ministro, digamos, que tiene un poder, el ministro de Economía tiene un poder especial. Entonces, a veces ha habido esta idea, dividamos un ministro de Economía, ¿no?, con un Ministerio de Hacienda, ¿no? El Ministerio de Hacienda, temas financieros, hacendarios, de presupuesto, el Ministerio de Economía, más tema de productividad, microeconómico, etc. ¿No? Eso para mí no funciona tan bien. Tenemos el caso chileno, que existe eso, en otros países, en España, en Argentina había, creo que Argentina cambia lo cambian continuamente, en México. En realidad el Ministerio de Hacienda siempre es el que va a tener la batuta y si las decisiones presupuestarias no están bien informadas, cualquier esfuerzo de los ministerios sectoriales como produce van a ser nuevamente pequeñitos, ¿no? Entonces lo que necesitamos más bien es que el MEF esté cada vez más informado, porque es el ministerio que va a tomar decisiones presupuestales, que el presupuesto de la nación refleje una visión país y no una serie de políticas articuladas, digamos, de iniciativas de distintos ministros que no coordinan entre sí. Entonces, la única manera que eso puede pasar es con un MEF más poderoso. Por ello es que nosotros iniciamos las mesas ejecutivas en el Ministerio de la Producción, pero no necesariamente tiene la capacidad para alinear al resto de ministerios. Por ejemplo, tema acuícola, tienes tema de electricidad para aumentar en el tumbe donde tienen los langostinos, en el cuello de botella es la generación de electricidad. No puede inducir a otras entidades del Estado para mejorar estos temas de FONAFE o estos temas de eléctricos en general. Y lo mismo va a pasar siempre. Cada ministerio puede controlar lo que controla, pero no controla a otras entidades públicas. Y para solucionar los problemas de coordinación hay que alinear a una serie de entidades públicas. ¿Quién puede alinear? El presidente de la República o el ministro de Economía. Entonces creo que sí tiene sentido, dado que la mayoría de problemas de coordinación son dentro del Estado, tratar de tener a las mesas dentro del MEF, con un apoyo muy, obviamente, entusiasta y comprometido de Produce, pero creo que en términos de gobernanza, de diseño institucional, tiene mucho más sentido que lo haga el MEF. Ahora, todo es gestión. Las ideas de los CITES están hace tiempo y realmente con la llegada de Sergio al ITP es que ha dado un cambio sustancial. Tú puedes tener las mejores ideas, pero si no implementas bien, si no haces las cosas bien, siempre vas a tener problemas en la práctica porque los sitios no están haciendo lo que deberían hacer y van a aparecer las críticas. Pero el problema no es el concepto, sino el problema es la gestión. Y lo mismo va a pasar, está pasando o puede pasar con las mesas. El MEF tiene que comprarse realmente la pelea. O sea, si queremos realmente fortalecer al sector forestal o al sector acuícola o a turismo, si realmente queremos darle el siguiente nivel a los esfuerzos de mesas ejecutivas, tiene que comprarse el MEF realmente la pelea y no verlo como un problema sectorial adicional. Creo que recuerdo para terminar, dos amigos, ¿no? Un amigo, el ministro de Economía chileno, Luis Felipe Céspedes, que me dijo, él fue economía, o sea, lo que acá es produce enhance, digamos, pero más parecido a produce. Me decía, el problema es que Rodrigo Valdés, que era ministro de Hacienda, nunca entendió los problemas de desarrollo productivo. Entonces, nunca me dio el presupuesto.
Entonces los esfuerzos terminaron siendo bastante pequeños. En Colombia, Mauricio Cárdenas, que fue ministro de Hacienda, me decía, nunca entendí los problemas de desarrollo productivo. Tenía otras preocupaciones y por eso nunca me metí. Y nuevamente, los problemas de desarrollo productivo terminaron siendo ejercicios sectoriales, pequeños, ¿no? Con un impacto que no se ve en la macroeconomía ni en las cuentas nacionales. Entonces, si queremos, digamos, romper esto, realmente tenemos que tener un MEF que entienda la medularidad de estos problemas en la resolución de los grandes retos económicos y productivos del país. Sergio, una para ti. Recibo una pregunta que tiene mucho interés en el tema del déficit generado por innovación. Los esfuerzos todavía por innovar parecen transitar, parecen de alguna manera cuajar en determinados sectores, con una visión regional que releve el rol del producto y la condición biofísica de cada producto para mejorar competitividad. En ese sentido, algunas de las preguntas van orientadas en cómo promover, cómo convencer, cómo retomar en la agenda nacional los temas de innovación, entendida de alguna forma toda la expansión de este tejido empresarial característico que tiene el Perú. Bueno, yo creo que la política de innovación tiene que ser una política sostenida en el tiempo, que no espere resultados de un año a otro, sino que más bien apunte a largo plazo, con instrumentos e instituciones fortalecidas, ¿no? que realmente tengan alcance nacional, ¿no? De alguna manera el esfuerzo por construir el ITP y los CITES con esta red amplia, ¿no? Con mucho trabajo de primer piso en el campo, ¿no? Con el territorio, es un esfuerzo de política de innovación por desarrollar algo así, algo sostenido, algo grande, ¿no? Hemos tenido, yo creo, un crecimiento interesante en los últimos 5 años, ¿no? en términos de las principales políticas de innovación, si pensamos en lo que pasa en el mundo, ¿no? Fondos concursables han crecido por 8 en los últimos 8 años, beneficios tributarios, ¿no? Hasta hace 4 años no había nada de eso, ahora hay, ¿no? Incluso se ha ampliado el beneficio para las empresas pequeñas, instituciones como el ITP, ¿no? El propio Innovate Perú, que está también fortaleciéndose y creciendo, o tratando de hacerlo, el mismo Concitec, ¿no? O sea, yo creo que hay una receta que se ha ido cumpliendo, sin embargo no podemos perder el paso, no podemos caer en la complacencia, como por ahí decían, ¿no? Hay que trabajar todo el día, o sea, en realidad construir una institución pública es un trabajo de micromanagement absoluto, ¿no? O sea, y eso es un poco también lo que quería decir, ¿no? En realidad no creo que sea especialmente mejor ahora el ITP, sino que ahora lo que tratamos de hacer es resolver los problemas, ¿no? De procesos de cada decisión, de cada cosa, y eso es algo que se tiene que hacer, si no, no va a funcionar. Entonces, digamos que la receta la estamos cumpliendo, pero el tema es que no hay que perder el paso, ¿no? Y hay esfuerzos también importantes en los territorios, ¿no? Fondos y instrumentos para los territorios que también tienen que lograr aterrizarse. Los CITES al final van a ser un catalizador de todo eso porque están en el territorio, están, como decía en mi presentación, pensando en las 24 horas del día en innovación, desarrollo productivo, en cómo ayudar a las MIPES. Entonces yo creo que más bien todos los demás sectores tendrían que poder apalancarse y también apoyarse en justamente los CITES. Gracias. Para finalizar, quiero hacer esta pregunta, no quiero que cierre el panel sin hacer esta pregunta. En un escenario de recursos limitados y un abanico grande que apuntala a la variable productividad en su crecimiento y con diferentes brechas de heterogeneidad productiva, si tuviéramos que elegir 3 variables que apuntalan productividad con las características de nuestro tejido empresarial peruano, ¿cuáles serían y por qué? Yo creo que ya intervino al respecto, pero enfatizaría el aspecto de conocimiento sobre qué es lo que funciona. Es decir, combatir el mero empirismo, la forma mediocre o caótica de abordar el problema de productividad y hacerlo de una manera un poquito más rigurosa, ¿no? Entonces, mayor conocimiento para la toma de decisiones del empresario, del gerente, del operario. Y segundo, el aspecto que enfaticé también es el cumplimiento a la palabra dada y el aspecto más blando de cómo comportarse dentro de la empresa, cómo comportarse en los acuerdos o tratos, ¿no? Esto incluye el aspecto de formalidad. Si venimos arrastrando ya por 35 años una idea de que la informalidad depende de aspectos de una mala ley o de que se ha pensado mal, no, se ha pensado bastante. Ha habido varias administraciones y varios ministerios pensando el tema y seguimos con una amplísima informalidad en el Perú. Entonces, vuelvo al aspecto más blando de cómo la persona que tenga que trabajar, que tenga que rendir,
interiorice que esa es una obligación y no es solamente un aspecto de incentivos, es un aspecto de cómo cumplir su obligación y cómo hacerlo mejor y ejecutar mejor. En mi caso, yo trataría la pregunta un poquito. Los problemas de coordinación que están en el centro de la baja productividad, en realidad no son tan costosos. Coordinar, digamos, que dos entidades públicas alineen sus intervenciones, que el Estado escuche al sector privado a la hora de hacer normativa, para que sea normativa que refleje la realidad productiva y no sea contraproducente o inútil, no es tan costoso. Entonces, nuestro verdadero cuello de botella es el ancho de banda o el interés por coordinar. Entonces, yo lo que diría es, trataría de fortalecer esfuerzos de coordinación, dándoles el presupuesto para que tengan ese ancho de banda, el apoyo de arriba, para que haya realmente un mandato del presidente de la República y para que se pueda alinear los presupuestos públicos para no ser más interoceánicas, sino para que la infraestructura en realidad refleje las necesidades de servicios básicos o productivas del país. Entonces creo que lo importante es mejorar el proceso de toma de información para que las decisiones presupuestales tengan, digamos, reflejen lo que se necesita y no necesariamente, digamos, decisiones demasiado top-down. Y a nivel más microeconómico, yo creo que lo que tenemos que hacer realmente es alinear las intervenciones de una manera más clara. Tenemos en el propio PRODUCE una serie de programas desarticulados, desalineados, que deberían estar canalizados posiblemente a través de los CITES y el ITP. Pero tenemos desarrollo de proveedores, apoyo de clúster, mi empresa, tu empresa, alguien le cambió de nombre, creo que va a ser mejor, ¿no? Y creo que lo importante es empezar a alinear esas intervenciones. Entonces creo que nuestro mayor cuello de botella en este momento no necesariamente es el presupuesto, sino la voluntad y capacidad para mejorar la coordinación. El tema de trabajo de campo, ¿no? Bottom-up que hacen los CITES con los servicios y con la identificación de la problemática en el campo, en la empresa, que es un poco también lo que decía Gabriel, ¿no? De tener una mirada un poco más específica sobre los procesos empresariales, la toma de decisiones y todo esto. Es ahí, en esa capacidad que se puede generar, es donde yo creo que está la diferencia, ¿no? Y no solamente pensar en el uno a uno, ¿no? que es lo que hacemos, ¿no? Con servicio por servicio con las empresas, sino también pensar en la cadena, ¿no? Cómo transformas la cadena con investigación, con innovación, generando nuevas oportunidades y nuevos insumos. Así que yo creo que Gracias. Yo quiero cerrar el panel rescatando 4 ideas centrales. Para los que estamos del lado de la generación y el diseño de intervenciones y la generación un poco de política y de evidencia para reservar de alguna manera o resaltar los impactos y los resultados que realmente sirven para nutrir y para ir cerrando estas brechas de heterogeneidad productiva. Fortalecer definitivamente la coordinación multisectorial es algo que adolece el Estado y es algo en lo que se ha empezado a trabajar. Creo que todos estamos conscientes de que existe una necesidad latente de fortalecer esa coordinación, hacerla fáctica, mejorar la coordinación del día a día y poner a un lado las cosas que son más rutinarias y empezar a empujar la visión hacia el mediano y el largo plazo. Mejorar las habilidades y fortalecer las capacidades para tratar de comunicarnos con el sector privado. Creo que esa es otra de las carencias que tiene el Estado, sin caer en los lobbies, sin caer en los beneficios, en los incentivos, aprender a comunicarnos con el sector privado, que es quien apuntala la inversión, que es quien apuntala el crecimiento y de donde provienen los retornos sociales más amplios. Finalmente, la continuidad de las políticas es sumamente importante. Si los cambios de gestión nos empujan a todos a empezar de cero, pues cosas importantes, cosas exitosas se dejan de lado. La continuidad de las políticas es algo que hay que pensar hacer como hacedores de política. Yo les agradezco muchísimo, gracias por estar aquí, Gabriel, Piero, Sergio. Ha sido un placer acompañarlos. Muchísimas gracias y felicidades, CIES.